Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy te voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo este precioso saquito para tu bebita. Va a haber dos maneras de hacerlo, o más bien dos medidas, ¿les parece? La primera, vamos a tejerlo para recién nacidos hasta 5 meses aproximadamente o 6, con ganchito de 2 milímetros y lanita del número 1. Y para quien quiera de 6 a 12 meses, que es más o menos este que tengo aquí, entonces lo vas a tejer con ganchito de 2.50 o 2 milímetros y medio. Vamos a comenzar. Por cierto, este saquito es tejido con ganchito de 2.5, que es el de 6 meses hasta 12 meses. Y en esta ocasión me he gastado 100 gramos, 110 gramitos, ¿ok? Es decir, dos madejitas, una madejita y poquito de la otra. El material que estoy usando es este que se llama Silvia Guaguita. Es una lanita súper delgadita, es del número 1. Entonces ahí en casita, recuerden amigas, miren, aquí el proveedor nos recomienda ganchito, dice que del 3 o agujas de 3.5. Sí, entonces vamos a tejerlo en esta ocasión con ganchito del número 2 y para las amigas que quieran de 6 a 12 meses con ganchito en esta ocasión de 2.5. El día de hoy les voy a pasar la parte número 1 y el día de mañana les paso la parte número 2. Revisen la fecha y si ya pasó tiempo, ok, aquí abajo donde está en este caso el título, aquí abajito dale clic y ahí te vas a encontrar la parte número 2. ¿Te parece? Pues comenzamos. Voy a comenzar. Voy a hacerle 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Voy a pasarme una cadena sin tejer y en la cadenita que sigue voy a tejerle punto deslizado. 1. Siguiente cadenita. 2. Siguiente cadena. 3. Y 4 puntos deslizados. Ahora me voy a llevar este pedacito de lana y en el siguiente lo voy a ir perdiendo aquí. Voy a comenzar a tejer punto bajo. 1, punto bajo, 2, punto bajo, 3, vamos a ir tejiendo uno por cada espacio, 4, 5 y 6. Y aquí vamos a tirar de este cordoncito de inicio para perderlo y ya lo podemos cortar. Hacemos una cadena, giro y en este primer espacio, tomando solo la mitad de la cadena, empiezo a tejer punto bajo. 1, 2, tomando la mitad de la cadena, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, tomando solo la mitad de la cadena. Ahora vamos a tejer estos 4 tomando la mitad de la cadena también, pero nos corresponde tejer punto deslizado. 1, punto deslizado, 2, 3 y 4. Una cadena. Tomo la mitad y empiezo 1, 2, 3, 4 puntos deslizados y empezamos a tejer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y este último punto, amiguitas, lo vamos a tomar completo de lado a lado y tejemos el punto bajo. Una cadena, voy a girar y en este primer espacio voy a empezar a tejer mi punto bajo. 1, van a ser 6.
2, 3, 4, 5 y 6. Y continuamos con 4 deslizados. 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados. Lindo, lindo, fácil, fácil. Y aquí voy a cortar, amigas. Este pedacito de lana lo voy a cortar. Así nos va a quedar. ¿Les parece? Ok. Ahora vamos a continuar haciendo la misma técnica. De este lado, si se fijan, queda un poquito más grueso porque son los puntos bajos. Y de este lado queda un poquito más reducido porque son los puntos deslizados. Vamos a continuar con la misma técnica. Una cadena. Como este espacio son de puntos deslizados, entonces aquí hago deslizo. 1. Van a ser igual, tomando solo la mitad de la cadena. 2. Mitad de la cadena. 3 y 4. Y al final, aquí, empezamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y aquí, punto bajo, 6, ¿sí? Entonces, el único punto que se toma completo es el punto bajo al final de la vuelta. Al inicio solamente tomamos la mitad de la cadena. Y así, amigas y amigos, yo voy a continuar tejiendo hasta obtener el ancho, en este caso de este suétercito, la parte del cuello. Y en un momentito más regreso para continuar con este precioso suéter o cardigan para bebé y colocar ese precioso osito. ¿Les parece? Ok, aventajo y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya tengo en total hasta el momento, vamos a ver, 78 vueltas, ¿sí? Las vamos a ir contando y las vamos a ir diferenciando de la siguiente manera. Esta es mi vuelta número 1, esta es la vuelta número 2, esta que se ve aquí abajo es nuestra vuelta 3, esta que vemos en relieve es la vuelta 4, esta que está abajo la vuelta 5, la vuelta 6, esta que está aquí abajo, amigas, si yo paso el ganchito para atrás, va a ser una vuelta del lado del revés, va a ser en relieve. Por este lado nos corresponde que sea por abajo, pero del lado del revés es en relieve, ¿sí? Ok, pues ya terminamos hasta aquí y vamos a continuar. Aquí en esta parte voy a regresarme. Y miren, hasta este momento tengo yo 78 vueltas en total. Sí, a ver, lo vamos a escribir. Ahí están, 78 vueltas de elástico. Ahora, vamos a cambiar. Estábamos utilizando ganchito de 3.50 y ahora nos vamos a quedar con un ganchito, un número más abajo, que es del 2,5 o 2.50. Pero primero, ojo, con el ganchito de 3.50 ya hice la cadenita y como tengo 78 vueltas pero me quedó en la parte de arriba, yo voy a empezar a deslizarme aquí. Voy a hacer punto deslizado, así nos vamos a ir deslizando y deslizando. Y aquí el último punto lo voy a tomar completo y deslizo. ¿Esto para qué, amigas? Para que no me tome en cuenta esta vuelta, ¿sí? Para que nada más nos queden 78. Ahora, aquí en esta parte, voy a tejerle una aquí, 2 y 3 cadenas. Me voy a pasar, esta es una vuelta, ¿sí? Esta vuelta. Ahora me voy a pasar a la vuelta que sigue, que les había comentado. Miren, si yo paso el ganchito, del otro lado es un relieve y aquí se van a ir viendo, miren, estos espacios, ¿sí? Ok, vamos a tejerle un punto así, un punto alto. Me paso el siguiente espacio y vamos a tejer un punto alto, una cadena
y luego me voy a pasar al siguiente espacio. Aquí ya tengo 3 puntos. Necesito tener 4 bloques de 3. Aquí hacemos 1, 2 y 3. Vamos a hacerle una cadena, a ver. Una cadena y me paso al siguiente espacio y tejo 1, 2 y 3. Hago una cadena de separación y continuamos. Hacemos 1 en el siguiente espacio. Vamos a ir tejiendo un punto así, un punto alto por cada vuelta. Y ya tenemos aquí 1, aquí tenemos, miren, 2, 3 y 4, ¿sí? 4 múltiplos de 3. Y aquí, amigas y amigos, vamos a hacerle 2 cadenas. Y me paso al siguiente espacio y tejo, en este caso, 1, 2 y 3. Tú, por ejemplo, en esta parte le puedes colocar un marcador, o ya vemos que el espacio es un poquito más grande para hacer la parte de los abanicos. Una cadena, me paso al siguiente espacio. Ahora vamos, estos son bloques, amigas, bloques de 3. Y yo tengo que tejer, esta es la parte del frente, ahora vamos a tejer la parte de la manga. ¿Les parece? Ok. 2 y 3. Ahí está. Ese es el segundo bloque de la manga, una cadena. Así lo vamos a dejar, miren, amigas, ¿sí? Así lo vamos a dejar. 4 más 5 más 8 más 5 más 4. Paso al siguiente espacio y hacemos 1, 2, 3, una cadena, me paso al siguiente punto y hacemos 1, en cada vuelta un punto alto, 2 y 3. Entonces ya tengo en este espacio 1, 2, 3, 4, me hace falta 1. Me paso y hacemos el último bloque. Recuerden, solamente vamos a ir tejiendo un punto alto por cada espacio, ¿sí? Y aquí ya tenemos esos 5 bloques. 1, aquí tenemos otros 3, 2, 3, 4 y 5. Y aquí hago 2 cadenas, que es la parte de los aumentos. Y en el que sigue hacemos punto alto. Miren, voy a marcar este espacio solamente para que nuestras amigas que no hablan español pues puedan identificar para qué son, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este que son 2 cadenitas, ahí lo pongo. Este también, miren, contamos 1, 2, 3, 4 y aquí donde están esas 2 cadenitas, ahí colocamos un marcador para que sepan que es la parte del aumento. Ahora me voy a ir con la parte de la espalda, que son 8 bloques. Aquí tengo el primero, 1, una cadena, hago el segundo, 2, una cadena, hago el tercero, una cadena, hago el cuarto, una cadena, hacemos el bloque número 5, una cadena, hacemos el bloque número 6, una cadena, hacemos el bloque número 7, una cadena y finalizamos con el bloque número 8. Contamos. A ver, voy a poner este que está aquí
para que en casita lo podamos apreciar mejor. Miren, aquí tenemos el espacio de los aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí hago 2 cadenitas y me paso al siguiente espacio. Y aquí colocamos un marcador. Ahí donde estamos marcando van a ser los espacios de aumentos. Y continúo, vamos a hacerle la parte de la manga. En la parte de la manga son 5 motivos, 1 o 5 bloques de 3, como tú le gustes llamar. Este es el número 2, una cadena de separación. El número 3, una cadena de separación. El número 4, una cadena de separación. Y por último, el número 5. Ahí está, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 2 cadenas. Y comienzo la última parte, que va a ser la parte del frente. Y aquí colocamos otro marcador. Y aquí tenemos que tejer un bloque de 4. Entonces aquí hago el primero, una cadena de separación. El segundo, una cadena de separación. El tercero, una cadena de separación, y finalizo con el cuarto bloque. Aquí en esta parte, esta es la parte de las cadenas y esta es la parte de la línea del punto bajo. Aquí la voy a tomar. Ok. Hacemos 3 cadenas y giramos. Miren cómo va a quedar aquí, amigas. Pero después podemos ir tomando así los puntos y ya no se van a notar, ¿ok? Entonces subí 3 cadenas. Me voy a pasar aquí a este espacio y voy a tejer 3 puntos altos. Me voy a pasar 3 puntos sin tejer y donde está el espacio de la cadena voy a tejer 3 puntos altos. Si se fijan, ya no estoy colocando cadena. Me paso 3 puntos sin tejer y sobre la cadena tejo 3 puntos altos. A esta técnica yo le llamo relleno o rellenar, ¿sí? Rellenar espacios. Ahí en casita cuéntame tú cómo le dices. También sé que se llaman como casitas, otros les llaman como canasta, pero en particular a mí me gusta llamarle, en este caso, rellenar los espacios. Aquí no hacemos cadena. Yo me paso a donde tengo el marcador y comienzo a hacer un aumento. El aumento lo vamos a tejer con 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Si por ejemplo quieres que el espacio quede un poquito más reducido, entonces en vez de hacerle las 2 cadenitas solamente tejes una y ya sabes que ahí va a ser la parte de los aumentos, porque va a ser el único lugar que va a llevar el espacio de la cadena, ¿sí? Si tú dices, me gusta que quede un poquito más cerradito, esta es una opción. Y ahora, sin hacer cadenas, voy a continuar rellenando espacios con 3 puntos altos. Ahora me paso
esos 3 puntos y donde está la cadena vuelvo a rellenar esos 3 espacios, o más bien esos 3 puntos altos los colocamos ahí, ¿verdad? Me paso 3 puntos altos y sobre la cadena rellenamos con 3 puntos altos, y esto lo vamos a hacer hasta llegar a la parte de nuestro siguiente marcador. Aquí ya llegué a donde tengo el marcador. Ahí tejemos 2, así, 2 puntos 3, una cadena y hacemos otras 3 puntos altos, y aquí si tú gustas le puedes colocar tu marcador, aunque ya verás que en la siguiente vuelta no va a ser necesario porque se ven muy diferentes. Esto vamos a continuarlo igual sin hacerle la cadenita. Pasamos estos 3 puntos y sobre la cadena comienzo a tejer los 3 así puntos altos, y esto lo vamos a hacer aquí y hacemos igual el aumento aquí y aquí y completamos la vuelta. Nos vemos al final de la vuelta. Aquí para finalizar, miren cómo nos ha quedado en estas partes. Voy a ponerle aquí al final, pasamos y tejemos un punto alto en la última cadena. Y ojo, así como me quedó al final, me tiene que haber quedado al inicio, que es esta parte. Ahora vamos a subirle 2 cadenas y aquí vamos a empezar rellenando. Cuando vayamos a empezar rellenando, solamente subimos 2 cadenas, pero si vamos a empezar y saltar, entonces son 3 cadenas, ¿sí? Aquí ya tenemos nuestro primer bloque. Me paso 3 espacios y aquí donde se ven esos espacios, ahí hacemos 3 puntos altos. En el que sigue, en el siguiente espacio hacemos otros 3. Si se fijan va a ser bien facilito. Y acá otros 3, ¿sí? Si se fijan vamos a ir tejiendo de 3 en 3 hasta llegar a donde tenemos el marcador. Ya llegamos al marcador, aquí paso, retiro y comienzo a tejer 1, 2, 3 puntos altos, una cadena, y en el mismo espacio vamos a tejerle 3 puntos altos, así, y me salto estos 3 puntos y en el que sigue comienzo a tejer nuevamente estos bloques de 3. En el que sigue otros 3 puntos altos, y si se fijan no es necesario ya que coloquemos marcador porque ya se alcanza a ver aquí esta parte de los piquitos, ¿verdad? De los aumentos. Ya continuamos. Recordemos que ya en estas vueltas se hacen sin hacer cadenas. Y qué bonito, amigas, se teje lo bonito. Chulo, chulo, chulo. Super cute. Así es que, amigas y amigos, ahí en casita ya ve agarrando tu ganchito, tu lanita favorita y comienza a tejer este bonito suéter. Ya llegamos al marcador o a donde está la única cadena que tenemos, y aquí es la parte de los aumentos. Hacemos 3 puntos altos, una cadena, y en el mismo espacio hacemos otros 3 puntos altos para hacer la parte del aumento, ¿sí? Ya tenemos entonces la parte del frente, la parte de la manga. Vamos a tejer en este caso la parte de la espalda, la manga, y te veo aquí para tejer juntas la parte de el final de la vuelta, ¿te parece? Pero vean, amigas y amigos, ya va tomando forma. Aquí, así tenemos esta partecita.
y esta otra aquí. Lindo, lindo, fácil, fácil. Completo vuelta. Aquí ya para finalizar, amigas y amigos, nuestra vuelta, vamos a pasar estos 3 y aquí tejemos la parte del relleno. 2 y 3. Y miren, amigas y amigos, aquí en esta parte nos va a quedar uno relleno, uno vacío, uno relleno. Y ahora nos corresponde uno vacío. Cuando nos toque el vacío, tejemos 3 cadenas, giro, pasamos estos 3 puntos sin tejer y tejemos aquí. 1, 2 y 3. Ahí está. Y luego me paso aquí a este espacio y hacemos 1, 2 y 3. Y me paso al siguiente espacio y vamos a ir tejiendo así, miren, amigas y amigos, un punto alto, así, 3 puntos altos en cada espacio. Y llegando aquí volvemos a hacer la parte del aumento. Si se fijan, es muy fácil ubicarlas porque se ve como un abanico, que de hecho pues es un abanico, ¿verdad, amigas? 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Entonces yo voy a ir aventajando tanto como yo lo necesite. Solamente voy a regresar al final de esta vuelta cuando llegue aquí, por si alguien tiene alguna duda de cómo terminarla y cómo comenzarla. Si hasta aquí, amiga, este video te está gustando, este proyecto se te está haciendo pues bonito, se te está haciendo fácil, entonces, amiga, déjame como apoyo un me gusta. Termino mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas, ya estoy aquí por finalizar. Y aquí para finalizar, cuando nos encontramos con estos espacios así ya rellenos, lo que tenemos que hacer es pasar aquí al último espacio donde están entre las cadenas y el punto. Ahí vamos a tejerle un punto alto para finalizar, ¿sí? Entonces, cada que te encuentres con estos 3 puntos altos, finalizas con un punto aquí entre el punto alto y las cadenas. Y para subir, vamos a subir con solo 2 cadenitas. ¿Por qué? Porque nos corresponde aquí hacer relleno. Por lo tanto, hacemos 2 puntos altos y pasamos. Y así también de este lado tenemos una vuelta de relleno, una vacía, uno de relleno, un espacio vacío, uno de relleno y en la que sigue le corresponde espacio vacío. Y recuerden, amigas y amigos, que así como se finaliza, por ejemplo, en esta vuelta que acabamos de terminar, me queda para hacer un espacio y así debió de haberme quedado también al inicio, ¿sí? Entonces recuerden nada más un relleno, un vacío, un relleno, un vacío y así sucesivamente nos vamos a ir guiando con ese detalle así súper facilito y súper simple. Entonces, antes de irme, lo vamos a ver cómo ha quedado aquí en esta parte. Esta es la forma que tiene, ¿sí? Y entonces aquí, si yo lo junto, con esta que es una esquinita con la otra esquinita, ya nos da la forma de nuestra hermosa chambrita. Yo voy a ir avanzando un poquito más. Quiero mostrarles, amigas y amigos, el avance que yo ya tengo y cuánto es lo que mide, en este caso en la parte de la espalda. Mide 20 centímetros, 21 centímetros aproximadamente. Es lo que mide nuestro canesú en la parte de lo ancho, que es lo mismo atrás y en la parte de la espalda y la parte de adelante. Las vueltas que he dejado, aquí las podemos contar. Miren, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en esta parte hacemos
2 cadenas y me corresponde empezar a tejer la parte de el relleno, ¿sí? Aquí, en la esquinita. A mí me quedó de la siguiente manera. Recordemos, relleno, vacío, relleno, vacío, relleno, vacío, relleno, vacío, relleno, vacío y relleno. Y voy a continuar así hasta llegar a la parte donde hacemos el aumento. Y ahí pues vamos a comenzar a tejer. Ahorita les voy a decir cómo. ¿Qué les está pareciendo, amigas y amigos, hasta este momento? Recuerden que todos los enlaces se los dejo en la parte de abajo donde está el título. Por ejemplo, si tú empiezas a ver un video aquí en este canal de Todo en Crochet y el video, por ejemplo, ya es parte 2, aquí abajo donde está el título, ahí a un ladito dice más, abajo del título dice más, ahí dale clic y pues ahí te vas a encontrar la parte 2 o la parte 3. Y si te gustaría ver los tutoriales completos, amigas, sin interrupciones, completos, entonces te invito a pasar a mi canal de Di Crochet y más. Y ahí te vas a encontrar los tutoriales paso a paso y completos. Aquí ya llegué a la parte de los aumentos, que es esta, ¿ok? Bueno, ahora, en mi caso, he dejado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 bloques en total. Ahora, si tú quieres que en este caso tu suétercito te quede un poquito grandecito o un poquito más flojito, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarle 1, 2, 3 cadenas y me voy a pasar aquí donde tengo, miren, me voy a pasar el espacio de la manga hasta donde tenemos la parte de los aumentos, ¿sí? Entonces ya tenemos 3 cadenitas. Tú le puedes dejar 6 para hacer 2 motivos o solamente 3. Me paso del otro lado y vamos a tejerle 3 puntos altos donde tengo el espacio de los aumentos. Y ¡tarán! Ya tenemos manguita. Y ahora voy a continuar tejiendo hasta llegar del otro lado. Con la misma técnica, amigas, vamos a ir tejiendo así. Un bloque de 3 y luego me paso 3 y hacemos otro bloque de 3, ¿sí? Hasta llegar a la parte de los aumentos y aquí así es como me ha quedado. Lindo, lindo, fácil, fácil. Quiero mostrarles, amigas, miren, aquí ya he llegado a donde tengo la parte de los aumentos. En esta parte vamos, aquí anda cayéndoseme las pestañas, amigas. Vamos a tejerle 3 puntos altos y 3 cadenas. Y me paso todo este espacio hasta llegar a la parte donde tengo el espacio de los abanicos, que son los de aumento, y ahí tejemos 3 puntos altos. Aquí en este espacio, amigas, yo les recomiendo tejer de 3 en 3 para completar el múltiplo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, le dejas 3 o le dejas 6 o le dejas 9, dependiendo de tus gustos y de tus necesidades. Para esta talla yo recomiendo solo 3 cadenas y ya voy a continuar tejiendo. Aquí ya se ha formado la otra manguita y entonces aquí en esta parte, miren, ya tenemos el espacio de la manga de un lado y del otro. Yo voy a completar esta vuelta y les muestro. Así es como va quedando. Chulis, chulis. Una vez terminada mi vuelta, ahora ya sabemos, ¿verdad? Subimos en mi caso con 3, giro, me toca saltarme estos 3 y continúo tejiendo como corresponde hasta llegar a la parte donde tenemos las 3 cadenas que son de aumento.
voy a tejer hasta llegar aquí. Aquí ya he llegado, miren. Y aquí en esta parte me salto estos 3 puntos y aquí voy a tejerle un punto por cada espacio. 1, 2, 3 y me voy a pasar estos 3 y en el que sigue continúo tejiendo y así me va a quedar. Y en esta parte aumentó solo un poquito, miren amigas, solo un poquitito aumentó. Entonces ahí en casita, si tú quieres que aumente un poquito más en esta parte, tú lo puedes dejar más grande. Por ejemplo, en vez de 3, 6 puntos. En mi caso lo voy a dejar así porque lo queremos para nena recién nacida o nene recién nacido, ¿verdad? Ahí en casita, cámbienle solamente el color y listo. Voy a continuar tejiendo como corresponde hasta llegar del otro lado para repetir el proceso. Aquí ya he llegado donde está nuevamente el espacio de las cadenas. Aquí tenemos esta parte de esta manera y nos vamos a ir a nuestra primer cadena, la segunda, tejemos punto alto y la tercera, punto alto y pasamos 3 espacios y volvemos a repetir. Y de aquí en adelante, amigas y amigos, como ya saben cómo vamos a tejer, ¿verdad? Aquí le vamos a poner 3 y del otro lado le vamos a poner 3. Esto lo vamos a ir haciendo vuelta tras vuelta hasta obtener el largo que cada quien necesita. Lo puedes dejar como un abriguito o lo puedes dejar como un suéter. Ahí en casita, ¿tú qué decides? Miren, lindo, lindo, fácil, fácil. Recuerda, amiga, que estás en mi canal de Todo en Crochet y te invito a pasar a verlo completo a Di Crochet y más. Aventajo un poquito y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo ha quedado el resultado. Recuerden que esta es una chambrita que quiero colocarle pues un peluchito aquí, por lo tanto hay que tomar en cuenta para el largo del peluche. Entonces hasta ahorita, hasta aquí, amigas y amigos, ¿cuánto es lo que mide desde la parte del cuello hasta la parte de abajo? Son en este caso 25.5 centímetros aproximadamente y vamos a ver cuánto mide aquí de ancho, ¿verdad? De ancho mide 23, que son 43 centímetros aproximadamente, pero recordemos, amigas, que todavía en este caso no le hemos colocado, por ejemplo, esta parte de aquí, ¿va? Entonces hace falta todavía el bordecito, queda un poquito más amplio. Yo ya tengo el largo que necesito. Si quieres saber cuántas son las vueltas en total, yo tengo en este caso, a ver, voy a contarlas. 1 desde la parte del cuello, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 vueltas. 27 vueltas desde el cuello hasta la parte del largo. El largo tú lo decides. Probablemente tú le quieras dejar, por ejemplo, a lo mejor unas 3 vueltitas menos. Si dejaras con 3 vueltitas menos, más o menos te quedaría así. Sí, ahí en casita, recuerden, ustedes lo van a decidir. Entonces, ya aquí para finalizar, lo siguiente que voy a hacer es, hago una cadena. Y en esta parte voy a empezar a tejer dentro de mi espacio 2 puntos bajos. Me voy a pasar a la siguiente vuelta y tejo 2 puntos bajos para hacer la parte de los botones. Sigo con 2 puntos bajos y 2 puntos bajos. Y esto lo voy a hacer hasta llegar a la parte de arriba. Así es como nos va a quedar.
Aquí ya he llegado a la parte, recuerdan que habíamos puesto unos puntos deslizados. Entonces, aquí en esta parte, amigas y amigos, yo voy a continuar sobre el punto deslizado y lo voy a tomar así, completo. Hay que tomarlo así, completito, de lado a lado, la cadenita, y hacemos el punto bajo. Aquí como están delgaditos, a lo mejor nos vamos a tardar en atinarle, ¿verdad? Pero una vez que le atinemos, ya podemos hacer nuestro punto bajo. Van a ser puntos bajos, creo que había dicho punto alto. No, son puntos bajos sobre los puntos deslizados. Así, miren, completo agarramos el deslizado hasta finalizar toda nuestra vuelta, y en este lado es donde vamos a colocar los botones. Por ejemplo, si lo estás viendo así de frente es tu lado izquierdo, pero cuando ya se lo pongas a tu bebé, que va a ser de esta manera, va a ser del lado derecho, ¿ok? De todos modos, ahí en casita recuerden que en algunos lados la parte de los botones lo ponen en sentido contrario, entonces dependiendo de dónde vivas puede variar la parte del botón, pero ya saben, si es del otro lado, tú le pones los ojales del lado contrario. Una vez terminada ya la vuelta, vamos a subir con una cadena, voy a girar y en este primer espacio voy a tejer un punto bajo. Voy a ir tejiendo en el siguiente espacio, punto bajo. Siguiente, punto bajo. Y así voy a ir tejiendo hasta completar esta que es la segunda vuelta. Una vez terminada esta vuelta número 2, voy a subir con 2 cadenas. Giro. Este primer punto no lo voy a tejer porque es el equivalente a estas 2 cadenas. Me voy a pasar al punto que sigue y comienzo a tejer punto alto. En el punto que sigue, punto alto, y así. Voy a continuar tejiendo hasta completar toda mi vuelta. Y para nuestras amigas y nuestros amigos que son principiantes, cuando tejemos el punto bajo, que es estas 2 vueltas que hicimos, y cuando se teje el medio punto, tenemos que hacerlo en el primer espacio. Pero cuando se tejen los puntos altos, puntos dobles o más, se tiene que dejar pasar el espacio por la equivalencia, ¿sí? Entonces, para que en casita lo tomen en cuenta, esto es porque cuando se teje el punto bajo, se teje y es en el mismo espacio, queda pequeñito y arriba tendrías que colocarle el otro. Pero cuando es el punto alto, las 2 cadenas quedan la altura de un punto y aquí sobre la cadena puedes ponerle otro punto alto, ¿sí? Entonces, si tú al punto bajo le pones por ejemplo, te saltas el punto, vas a hacer una disminución. Pero si al punto alto le pones un punto, vas a hacer un aumento. Espero no haberlos confundido mucho. Solamente quédense que con puntos bajos y medios puntos se comienza en el primer espacio, y con los puntos altos en adelante se salta el primer espacio y se comienza en el que sigue. Ok, pues voy a completar esta vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya he terminado la vuelta de punto alto. Vamos a hacerle una cadenita y como les comenté anteriormente, en esta ocasión sí se pone aquí en el primer espacio el punto bajo, ¿sí? Porque de aquí vamos a tomar el punto que sigue. Me paso al siguiente y tejo punto bajo y punto bajo, uno por cada espacio. Voy a hacer 2 vueltas, así como hice 2 vueltas antes de los puntos altos, después también. Ahora, el botón, pues como es para bebé, tiene que ser chiquitito, es de 1 centímetro más o menos de diámetro, ¿sí? Por aquí, por la parte de los puntos altos, pasa en cualquier espacio. Entonces es muy práctico y así pues vamos a dejarlo, ¿va? Ahí están, botones, ojales. Ya nada más ahí en casita tú le pones de lado en lo que tu país
pues estén acostumbrados a ponerlo. Ya ven que unos son del lado izquierdo y otros del lado derecho, ¿va? Hay algunos lugares en que ya no se implementa, es decir, ya no es como el lado derecho para el hombre o el lado izquierdo para el hombre, sino que ya es igual, ¿va? Entonces ahí en casita ustedes déjenlo como les guste más. Voy a hacer esta vuelta, una vuelta más, y del otro lado voy a hacer el mismo proceso, ¿sí? Y regreso. Pues esto ya va quedando, amigas. Miren, ya coloqué la parte de botón. Así es como se va a ver y vamos por la manga. Te doy la primera opción, que es un hermoso chalequito, y vamos a ver cómo luce con mangas. ¿Te parece? Mientras, te puedes ir suscribiendo y dejando un me gusta. Para continuar entonces, aquí abajo de la manga nos queda así, en esta parte, miren. Ok, pues vamos a tomar este espacio de aquí y ahí es donde voy a empezar. Voy a tejerle con la lana doble una cadena para que quede más segura. Después lo voy a separar y voy a tejerle, en este caso, 2 cadenas más. Comienzo ahí mismo a tejer 2 puntos altos en el mismo espacio. Me voy a pasar a este siguiente espacio y voy a ir tejiendo 3 puntos en cada espacio. Me voy a pasar y esto vamos a repetirlo aquí, miren. Aquí se ve un punto alto y luego se ve este espacio que fueron de los abanicos de aumento. Ahí le vamos a tejer 3 puntos altos. Y me paso esos 3 puntos y continuamos como sabemos ya hacer los puntos de relleno, ¿verdad? Que son 3 en cada espacio. Miren, aquí tenemos otros 3. Entonces esto lo voy a hacer todo alrededor de la manga. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya estoy aquí a punto de finalizar mi vuelta. Y en esta parte, amigas, aquí vamos a pasar en la última cadena. Ahí hacemos un punto deslizado, 1, 2, 3 cadenas. Y aquí, amigas, en este espacio voy a tejer 2 puntos altos. En el siguiente espacio 3 puntos altos. Y así 3 en cada espacio, hasta completar nuestra vuelta. Completo vuelta. Una vez terminada ya esta vuelta, vamos a hacer aquí la unión, igual en el último punto, con un punto deslizado. Ahora, en esta vuelta yo voy a adelantarme, se puede decir, con punto deslizado hasta llegar aquí, y aquí comienzo a tejer 3 cadenas. Entonces, una vuelta vamos a hacerla con el punto deslizado y otra vuelta en el cierre lo vamos a hacer. ¿Esto para qué? Para que siempre nos quede el inicio aquí abajo. Sí, este es el plan, para que siempre nos quede el inicio abajo. Entonces, nada más eso, amigas. Recordemos que una vuelta la cerramos con el punto deslizado para avanzar un poquito, y en la que sigue lo cerramos normal. Yo voy a completar esta vuelta por si hay alguna amiga o algún amigo que le haya quedado alguna duda. ¿Les parece? Ok, completamos vuelta. Les muestro, amigas y amigos, ya aquí para finalizar. En esta ocasión, como hicimos en la vuelta anterior el punto deslizado, aquí me hace falta hacer punto deslizado y comenzar con las 3, así, con las 3 puntos altos. ¿Les parece? 3 cadenas así, 2 puntos altos. Y ya en la que sigue cerramos con los puntos deslizados, ¿verdad? Punto deslizado, recorremos y aquí iniciamos nuestro siguiente vuelta. Y más o menos así nos va a ir quedando la manguita. Ya bien linda, amigas. Bueno, voy a aventajar un poquito y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cuántas son las vueltas que yo tengo desde aquí
hasta la parte de afuera. Son 26 vueltas y aquí tú puedes dejarle más o le puedes dejar menos dependiendo de tus gustos y sobre todo de tus necesidades. Ahora, en esta parte lo siguiente que voy a hacer es comenzar. Voy a ver si lo puedo acercar un poquito más para que en casita sea más fácil que lo podamos ver. Pasamos en este espacio y vamos a tejer un punto alto después de las cadenas. Me voy a pasar al siguiente espacio y voy a tejer 2 puntos altos. Vamos a hacer disminuciones. Pasamos y ahora las espacios van a estar rellenados solo de 2 puntos altos, 1 y 2, ¿sí? Esto hay que hacerlo hasta completar toda nuestra vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado mi vuelta, me han quedado todos de 2. Entonces yo voy a tomar este punto que son la parte de las cadenas. Ahora voy a ver si se alcanza a ver mejor. Lo tomo y hago un punto deslizado, subo con 2 cadenas y este me va a quedar como un poquito levantado en relieve. Me voy a pasar a la siguiente y voy a tomarlo por abajo, así. Ay, miren, hay que tomarlo completo la hebra. Ahí está, ahora sí. Punto por abajo, uno en relieve y uno por abajo. Uno en relieve y uno por abajo. Uno en relieve y uno por abajo. Y así, amigas, amigos, voy a continuar tejiendo para formar la parte del elástico. Uno en relieve por abajo, hasta completar. Una vez terminada ya la vuelta, vamos a tomar este punto, por la parte de abajo, para completar nuestra secuencia. A mí no me hizo falta ni me sobró ninguno. En casita tampoco les debe de faltar o sobrar. Aquí voy a pasar. En caso, supongamos que a alguna amiga le sobró un punto, ¿sí? Y este último punto está por arriba. Puedes disminuirlo para que te quede uno abajo y uno arriba, ¿va? Por la parte de abajo tomo las cadenas, deslizo, 2 cadenas y el siguiente punto alto lo tomo por la parte de abajo para hacerlo en relieve. Y el que sigue en relieve. Perdón, dije que en relieve, ¿verdad? No, para tejerlo por la parte de abajo, ahora sí sigue el relieve. Y ahora nuevamente por la parte de abajo y nuevamente en relieve. Vamos a ir tejiendo los puntos, amigas y amigos, cómo se van presentando los puntos. Por ejemplo, este estaba por la parte de abajo y yo lo tejo por abajo. Este es en un relieve y lo tejo por arriba. Esto hay que hacerlo, vamos a ver, yo ya tengo la otra manga terminada y yo ya tengo aquí el osito pues listo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué más vamos a hacer. Y miren, les voy a mostrar, ya tengo la otra manguita, así es como va a quedar. Queda muy bonita, queda muy cute. Y contando, miren, estos son los puntos, ya las disminuciones. Recuerdan que el espacio quedaba de 2. Ok, contando esta fila tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas, ¿sí? O 5 vueltas sin contarla. 1, 2, la que estoy haciendo 3. Voy a aventajar un poquito hasta completar la cantidad que necesito de 5 a 6 vueltas. Y en un ratito más regreso para hacer ya la parte del bolso. ¿Les parece? Mientras ahí en casita, amigas, amigos, mientras ahí en casita dejen un me gusta, su comentario. Y si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse. Quiero mostrarles, amigas y amigos, yo ya tengo el largo que necesito. Y en vez de tomar las cadenitas, yo voy a tomar, ignorando las cadenas, tomo el primer punto alto y aquí hago un punto deslizado, una cadena, y este pedacito de lana hay que cortarlo y perderlo por la parte de adentro. Y ahora sí,
Ya tenemos la parte de las manguitas. Aquí están ya nuestras manguitas, ¿sí? Y ahora nos vamos a ir, miren. Ahora vamos a continuar con la parte de abajo. Yo voy a pasarme aquí en este espacio. Aquí en la pura esquinita, amigas y amigos, ya ven que tenemos aquí como un punto deslizado. Ok, pues vamos ahí al último punto. Voy a ver si en casita lo podemos acercar. Hago una cadena y en el mismo espacio tejo, en este caso, yo creo que vamos a tejerle, a ver, mejor puntos altos, ¿les parece? Así, 2 y 3 cadenas, y luego me voy a pasar al siguiente espacio o a la siguiente vuelta y tejo punto alto. Y luego tenemos aquí estos dos que son del punto alto. Aquí tejemos 2 puntos altos, 1 y 2. Ahí está. Y luego aquí tenemos otras 2 vueltas, por lo tanto tejo punto alto y punto alto. Ahí está. Y luego me voy a ir aquí a cada punto y, por ejemplo, este punto lo tomo en relieve. Y luego este. Bueno, ¿qué les parece si continuamos así? En vez de tomarlos en relieve, vamos a darle otra vueltita. Vamos a ir tejiendo un punto por cada espacio, ¿les parece? Y ahorita ya tejemos el bordecillo. Así, para que sea más facilito ahí en casita también. Uno por cada espacio. En el que sigue punto alto y punto alto. Una vez terminada ya la vuelta, vamos a hacerle 2 cadenas. Voy a girar y vamos a comenzar a hacer el elástico como en la mano, en el puñito de la manga, ¿ok? Entonces miren, este primero que está aquí, este no lo voy a tejer. Voy a tejer este que sigue así en relieve y tejo punto en relieve, punto alto. El que sigue lo tomamos por la parte del lado del revés y tejemos el punto alto, y luego el que sigue en relieve y luego el que sigue por abajo en relieve, por abajo y en relieve. Ahí está, así. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Y vamos a hacerle, yo creo que será bueno, amigas, unas 2 vueltitas, ¿les parece? De 2 a 3 vueltitas, y ya regreso para continuar con la parte del bolsillo. Mientras ahí en casita vayan perdiendo los pedacitos de lana que quedaron, porque nos vamos a ir rápidamente al bolsillo y pues ya darle los toques finales a esta bonita ternurita que estamos tejiendo el día de hoy. Ahí en casita, amigas, escríbanme, ¿les está gustando? ¿Quieren más tallas? Déjenme su comentario. Aventajo un poquito y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta aquí cómo está quedando en casita. Déjenme su comentario. A mí me está gustando bastante. Espero que a ti en casita también te esté gustando mucho, 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 mucho. Tanto como a mí, amiga. ¿Qué les parece? Lindo, lindo y fácil, fácil. Pues vamos por nuestra siguiente opción. Vamos a comenzar. Aseguro mi primer punto y vamos a tejer 30 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
29 cadenas. Las cuento de uno por uno para que el traductor en algunos otros países también lo puedan descifrar, ¿ok? Entonces esta fue la 29. Hago 3 cadenas y esta va a ser el punto número 30. En el punto 29 coloco punto alto, entonces sería 29 y 30, ¿ok? Entonces vamos a ir tejiendo un punto alto por cada espacio hasta finalizar toda mi vuelta. Y aquí en esta parte yo me voy a llevar este pedacito de lana, lo voy a traer hacia acá, lo paso y comienzo a tejer el punto alto para irlo perdiendo al mismo tiempo que vamos tejiendo los puntos altos. Entonces ahí se va perdiendo y al último se ajusta y se corta. Miren, ahí vamos perdiendo este pedacito de lana completo. Una vez terminada ya mi vuelta, vamos a tejerle 2 cadenas giro. Este primer espacio no lo voy a tejer porque es el equivalente a las cadenas. Yo voy a ir tejiendo así, un punto alto por cada espacio. Esta es mi vuelta número 2. Voy a completar toda mi vuelta y así me va a quedar. Una vez terminada ya mi vuelta, aquí en esta parte, amigas, olvidé cortar. Aquí miren, tiramos un poquito y ahí cortamos. Y en esta parte vamos a hacer lo siguiente. Subimos nuevamente con 2 cadenas, 1 y 2. Este primer espacio no lo voy a tejer porque es el equivalente a las cadenas, pero en el que sigue, ahí sí lo vamos a tejer. Y vamos a llevar 2, vamos a irlos contando. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a empezar a tejer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a tejerle 1, 2, 3, 4, 5. Voy a pasarme 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6 comienzo a tejer punto bajo y punto bajo. Vamos a ver si con esta cantidad nos queda o lo hacemos un poquito más grande. Hemos dejado 5 cadenas y 5 espacios sin tejer. Vamos a ver. Si vemos que ocupamos otro, pues le ponemos otro, ¿les parece? Yo digo que ahí está, miren. Sí, sí alcanza a pasar. Ok. Entonces, aquí dejamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí dejamos 4, que serían 10 en total. Ahora, no, son 6 y 5 son 11, amigas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ok, vamos a tejerle estos 3 y ahorita les digo cuántos fueron, ¿va? Ya ando contando mal, amigas. Ahí está. Entonces vamos a dejarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 6, 5, 8. También que tengo que dejar otros 5. 1, 2, 3, 4, 5 y paso 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el número 6 comienzo a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en el último espacio 6 y así nos va a quedar.
Ahora voy a ir tejiendo un punto por cada espacio. Subo 2 cadenas. Este primer espacio no se va a tejer porque es el equivalente a las cadenas. Me paso al que sigue y tejo punto alto y punto alto. Me tienen que quedar en total 30 puntos. Si tú dejaste 30 puntos, te tienen que quedar la misma cantidad. Aquí me voy a pasar a la siguiente cadenita y ya continúo tejiendo. Ahora vamos a tomarla bien. Punto alto, siguiente cadenita, punto alto, siguiente punto alto. Miren, lindo, lindo, fácil, fácil. Y en casita, amiga, me gustaría que me contaras a quién se lo vas a tejer. A tu hija, a tu hijo. Recuerden que pueden cambiar el color, pueden tejerlo en amarillo si es para regalar y aún no saben qué va a ser, o en blanco. Les quedaría súper, súper chulis, amigas. Voy a continuar entonces hasta completar mi vuelta. Una vez terminada, vamos a hacerle 2 cadenas. Voy a tejer este primer espacio, lo paso sin tejer. Recuerden que es el equivalente a las 2 cadenas y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Y después de esta vuelta vamos a volver a repetir esta que yo tengo aquí. Pero primero hay que terminarla. Una vez terminada esta siguiente vuelta, vamos a hacerle la de los puntos bajos, que eran 6 puntos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo creo que lo vamos a dejar un poquito más alto, amigas. Miren, voy a medirlo primero, ¿ok? Ahí en casita para que también lo vean. O lo dejamos aquí. No, sí, ¿verdad, amigas? Ya está aquí, miren. Ahí está. No, entonces sí. Yo pensé que íbamos a darle otra vueltita más, pero no, ahí va a ser 6. Entonces aquí hago 5 cadenas. Paso 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6 punto bajo y vamos a hacer, recuerdan, la misma cantidad que hicimos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí va el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 5, 3, 4, 5 y aquí 1, 2, 3, 4, 5 y aquí continúo aquí. Ahí está. Y vamos a repetir, vamos a hacer 2 vueltas aquí arriba de punto alto, uno por cada espacio, ¿les parece? Entonces voy a terminar esas 2 vueltitas y regreso. Ok, pues ya tenemos aquí el suétercito, ya tenemos aquí el bolso. Miren el bolsito cómo nos va a quedar. Nosotros vamos a pegarlo de aquí a aquí, ¿ok? Miren, de aquí a aquí va a quedar un poquito levantado. Entonces, si lo prefieres, en esta parte colocas, aquí también colocas, miren, y luego aquí, y luego acá, y más o menos ustedes se van a fijar que va a quedar chiquita la bolsa, miren, porque recuerden que es tapar la parte del osito. Entonces aquí ya lo vamos a fijar con unos marcadores o con unos seguritos, como tú lo prefieras, ahí en casita.
Y miren, aquí en esta parte voy a colocar unos que me queden así chulis y parejitos también. Más o menos. Y luego aquí otro. Ahí está. Y luego, ay, me quedó trabado aquí, amigas, miren. Ahí está más o menos. Y luego del otro lado, miren, aquí también hay que coserlo en esta parte y luego acá. Bueno, ahí lo voy a dejar, ahorita voy modificando, ¿va? Miren, y por ejemplo, aquí que yo ya tengo la marquita, yo me voy a pasar para acá y voy a ir pasando hacia abajo. Igual y vamos a quitar esta hacia abajo y luego hacia arriba. Y luego hacia abajo. Así, y luego hacia arriba. Miren. Y luego hacia abajo. Y luego hacia arriba. Entonces vamos a irlo pegando. Y luego hacia abajo, miren. Y luego hacia arriba. Y así. Voy a ir pegando todo alrededor. Así todo alrededor vamos a ir pegando, ¿sí? Aquí, aquí, aquí. Y regreso para mostrarles el resultado final. Recuerden que este suétercito con ganchito de 2 milímetros es para recién nacido hasta 5 meses y con 2.5 es de 5 meses hasta más o menos un año. ¿Ok? ¿Les parece? Y próximamente voy a estar trabajando con otras tallas, pero me gustaría que me dejaras tu comentario. Recuerden, amigas y amigos, que yo soy Mari Rolón. Me encantó que me hayas acompañado el día de hoy. Bueno, amiguitas, me despido de corazón. Les agradezco bastante que me hayan acompañado el día de hoy y nos vemos en un próximo video. Y 1.000.000 de gracias, amigas, por haberme acompañado y por su apoyo. Nos vemos. Hasta la próxima.